En este video estaremos discutiendo el principio del capítulo 31, algunos de los tipos de tejidos y continuaremos entonces con otros videos luego, con el resto de los tipos de tejidos, órganos, sistemas de órganos, el sistema tegumentario que es la piel y por último homeostasis. En su libro les hablan sobre la importancia de la homeostasia para los estudiantes. La homeostasia, para definirlo, es la capacidad del cuerpo para mantener condiciones internas relativamente constantes, a pesar de los cambios ambientales. Son relativamente constantes porque nosotros no somos unas máquinas, no somos unos aires acondicionados y por lo tanto vamos a estar manteniendo un ambiente interno dentro de unas variables, pero con algún tipo, con un poquito de relajación. O sea, me explico. Va a haber lo que se llama un range de temperaturas que son aceptables en el cuerpo humano. Hay un range de pH en la sangre que es aceptable también, es entre 7.35 y 7.45. Hay un range de los niveles de hormonas, de los niveles de enzimas, o sea que no es un solo valor. Y eso permite entonces que uno pueda regularlo. Y esa regulación es lo que se va a llevar a cabo con los sistemas de feedback o retroalimentación negativa y positiva. Aquí le dan unos cuantos ejemplos. La mayoría de las enzimas en el cuerpo humano van a funcionar mejor cerca de los 37 grados Celsius, pero no es exacto el 37. Hay personas que tienen una temperatura más alta, una temperatura más baja. Hay momentos en el día que vamos a estar con una temperatura un poquito más alta o más baja. Una presión sanguínea moderada nos va a ayudar a llevar la sangre a todos los tejidos y se considera que la presión sanguínea ideal es entre 120/70, 120/80, pero como les digo, pues puede ser que haya un range. Hay personas que tienen una presión sanguínea un poquito más alta, un poquito más baja y todavía eso se considera normal. La concentración de oxígeno suficiente facilita la producción de ATP y hay infinidad de otros ejemplos. Así que los trajes espaciales van a permitir que los astronautas mantengan esa homeostasia en condiciones hostiles. Hablando de los tejidos, que es el primer tema del que vamos a hablar en este capítulo, se definen como una colección de células especializadas o del mismo tipo. No tienen que ser exactamente iguales, pueden ser semejantes, que realizan una función común en el cuerpo. También a veces se incluye dentro de la definición de tejidos que esas células proceden de una célula madre específica. Así que los 4 tipos de tejidos son tejido epitelial, tejidos conectivos o conjuntivos, tejidos musculares y tejido nervioso. Estas son las características de los tejidos epiteliales. Van a formar una capa continua sobre las superficies del cuerpo. Cuando dice superficie no se refiere solamente al exterior. Tenemos superficies internas, tales como los ductos que forman parte de los diferentes sistemas como el esófago, el intestino, el estómago, el ducto uterino, los ductos seminíferos, o sea que todas aquellas superficies internas o externas del cuerpo van a estar cubiertas por un tipo de epitelio. Esos epitelios van a cambiar dependiendo de la función. Va a revestir las cavidades corporales, por ejemplo, tenemos unas cavidades posterior que está incluyendo la cavidad donde se encuentra el cerebro y el cordón espinal, una cavidad anterior donde se encuentra la cavidad torácica y la abdominopélvica. Todas esas cavidades están cubriendo, revistiéndose de tejido epitelial. También el tejido epitelial forma glándulas. Las células epiteliales se unen entre sí porque van a estar bien pegaditas mediante ya sean uniones estrechas, esto se le llama tight junctions en inglés, uniones de adhesión, uniones de hendidura o entreabiertas. Hay de estas 3 diferentes tipos de uniones
Cada una de ellas tiene pues algunos ejemplos que en algunos casos son un poquito diferentes. Pero el asunto es que las células epiteliales, aunque se considera que están bien pegaditas unas de las otras, lo que las refuerza, lo que hace que esa sea una capa continua, es ayudado por este tipo de uniones. En algunos casos, algunos epitelios, nos conviene que se puedan comunicar entre sí. Así que esas serían el tipo de uniones de hendidura que vamos a discutir. Las funciones de los tejidos epiteliales incluyen protección, ya sea del ambiente externo o de algún tipo de invasor. Por ejemplo, el epitelio de la mucosa de la nariz nos protege de la invasión de virus y bacterias. Secreción, porque algunos epitelios van a estar formando glándulas que van a secretar, por ejemplo, sudor. Absorción, porque en algunos tipos de glándulas, en algunos epitelios está modificado para poder absorber, por ejemplo, en el intestino delgado, que están absorbiendo la mayor parte de los nutrientes ahí. Excreción, para dejar salir del cuerpo aquellos materiales que no queremos, que ya son materiales que pueden ser tóxicos, que se han producido como materiales de el final de ciertas rutas metabólicas. Y también sus funciones incluyen filtración, por ejemplo, la filtración de la sangre para producir orina. Los tipos de tejido epitelial: se considera que existen epitelios simples, cuando consisten de una sola capa de células; epitelios estratificados, cuando consiste de más de una, ¿verdad?, 2 o más capas de células; y entonces se puede también clasificar como epitelio glandular, que va a producir o secretar un producto. Este epitelio glandular pues no tiene características casi siempre del estratificado, pero puede tener de ambos. Un epitelio simple puede clasificarse de acuerdo con el tipo de células que se encuentran. Por ejemplo, las células aplastadas o aplanadas, tipo loseta, se llaman esas células, el epitelio que tiene ese tipo de células, se llama epitelio escamoso. El epitelio cúbico o cuboidal son células que son casi igual de anchas como de altas, o sea que son cuadraditas. Claro está, nosotros no somos del equipo Minecraft, así que el cuerpo humano no va a circunscribirse a cosas geométricas exactas, pero si la célula es más o menos igual de alto que de ancha, se considera una célula tipo cúbico o cuboidal. Y epitelio cilíndrico, que también se le puede llamar columnar, con células con aspecto de columnas. El epitelio estratificado se va a clasificar de acuerdo a la célula que se encuentra en la superficie, porque a veces en la base de esos epitelios estratificados la forma de la célula es diferente a los de la superficie. Vamos a ver ejemplos dentro de poco. En cuanto al epitelio glandular, una glándula puede ser una sola célula, en cuyo caso pues la glándula se conoce como una glándula unicelular, o puede contener muchas células. Y las glándulas también se pueden clasificar de acuerdo a dónde y cómo ese producto llegue a su destino. Las glándulas exocrinas van a segregar productos en conductos, o sea, tubos o cavidades, mientras que las glándulas endocrinas, ese producto se segrega internamente y se distribuye casi siempre utilizando el torrente sanguíneo, o también puede utilizarse un poquito más localmente, y en ese caso pues no es necesariamente la sangre, sino puede ser el líquido que rodea las células, que eso se llama el fluido extracelular. Aquí tienen ejemplos del epitelio escamoso sencillo. Ven que las células son tipo loseta, siempre están descansando sobre una membrana basal, y entonces en el revestimiento del alveolo de los pulmones, no son todas las partes de los pulmones, el alveolo específicamente, y los vasos sanguíneos
Es un epitelio pues bastante finito que permite la difusión. El cuboidal sencillo, usted puede ver que aquí hay como un cortecito de un tubo. Aquí estamos viendo un corte que se llama transverso, o sea, como si usted cogiera un tubo y lo cortara de esta forma. Entonces usted está viendo que consiste en una sola capa de célula, porque este es el interior y esta es la base, la membrana basal. Por lo tanto, lo que hay entre la membrana basal y la superficie, el ápice o el tubo como tal, es una sola célula. Y esto es un epitelio cuboidal simple. Y parte de los ductos de los riñones tienen este tipo de epitelio. Entonces el epitelio cilíndrico se puede encontrar, por ejemplo, a lo largo del sistema digestivo, exceptuando el esófago y la cavidad anal externa, que ya ha cambiado un poco, ¿verdad? Pero estas células son altas. Entonces también existe lo que se llama un epitelio pseudoestratificado, porque parece que consiste de más de una capa, pero en realidad todas ellas tocan esta membrana basal. Así que como aparenta ser estratificado, es falsamente estratificado. Este se encuentra, por ejemplo, en la tráquea. El escamoso estratificado se va a encontrar en el esófago. Tenemos entonces que entre la membrana basal y el ápice hay un número de células. La clasificación que usted le va a poner es, como les mencioné, la apariencia de las células que están en la superficie libre. Y aquí la superficie libre es la que está dentro del tubo. O sea que las células aquí, que son las aplastadas, pues son escamosas, por lo tanto esto es un epitelio escamoso estratificado. Porque si usted se pone a mirar, las células que están en la base son cuboidales. Así que el nombre se le da al epitelio, a la apariencia de las células que están en la superficie libre. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos de las glándulas endocrinas y exocrinas. Y donde pueden ver que el ducto como tal versus las células secretoras pueden tener diferentes apariencias. Esto sería una glándula sencilla como la glándula sudorípara de la piel, y esto sería, es un solo tubo, mientras que aquí pues es una glándula compuesta porque se ha dividido ese tubo central en unas cuantas secciones adicionales. En el próximo video vamos a hablar entonces de los tipos de tejidos y vamos a estar enfocándonos en el tejido conectivo.